Y surge una pregunta, ¿la verdad debe doler? Claro, es que la verdad tiene que doler. Cuando yo veo la verdad, es que vivimos actualmente en un mundo donde nos cuesta decir la verdad. O sea, si partimos de ese punto de vista de que la verdad duele y lo conectas también con la segunda frase que quien te ama te dice la verdad, entonces tú dices, ya va, pero déjame conectar estas dos frases. Es decir, que quien te ama te va a causar dolor. Bienvenidos a otro episodio de Incómodos Podcast, donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y bueno, arrancamos con otro episodio de este podcast. Y antes de empezar a grabar, estábamos debatiendo de ciertos temas y salió la palabra, que yo creo que esto nos puede dar como el filón para ver si conversamos por ahí. Salió la palabra verdad, ¿no? La verdad. Entonces estábamos hablando de la verdad de Porque Dios. la verdad duele, dice el dicho. Y eso me llevó a pensar eso, porque hace no sé ¿En cuánto, serio? hace como 2 o 3 episodios, grabamos sobre esas expresiones populares que muchas veces creemos que están en la Biblia, pero no, hicimos un episodio específico de eso que si no lo han visto, los invito a que lo vean. Pero luego hay refranes populares que usamos normalmente en nuestro día a día, que no son bíblicos, pero los usamos y algunos de ellos son bastante ciertos y los aplicamos inclusive en nuestro diarismo. Y uno de ellos es el que tú acabas de decir. Es La cuando verdad decimos, duele. bueno, es que la verdad duele. Y esa la verdad duele, por lo menos las veces que yo la he usado, es cuando tú vas y confrontas a alguien y esa persona de alguna manera se ve como, no sé, atacada o se siente mal. Y tú dices, pero estás bien, es que la verdad duele. Y ese tema de la confrontación asociado a la verdad, y cuando yo digo la verdad, aquí yo reflexiono a que yo tengo razón. Es decir, cuando yo digo, bueno, yo te voy a confrontar a ti con la verdad, pero esa verdad ya parte de un principio de que tú estás haciendo mal y yo tengo razón. Okay. Y decimos que duele, porque bueno, si tú reaccionas y te afecta, es porque es verdad. Y yo creo que este es un tema en el que todos, de alguna manera u otra, hemos confrontado a personas o hemos sido confrontados y hemos experimentado esto. Y yo creo que eso nos puede dar, hay como mucha tela, perdón, para cortar sobre lo que hay detrás de ese la verdad duele. No, y surge una pregunta, ¿la verdad debe doler? O sea, ¿te tiene que causar dolor? Sí. ¿O qué es lo que te causa dolor? ¿Tú dices que sí? Claro, ¿Por es que qué? la verdad tiene que doler. ¿Por Porque qué? sí, porque nadie le gusta ver un punto ciego en tu vida, algo que tengas que cambiar y cuando te lo dicen va a doler. Entonces lo que yo creo cuando yo veo la verdad es que vivimos actualmente en un mundo donde nos cuesta decir la verdad. A la gente no quiere escuchar algo que mejorar. Siempre quiere escuchar que la adulen por culpa de la motivación que tenemos actualmente, por el positivismo tóxico. Estamos generando una sociedad donde la gente espera que tú lo adules y cuando le vas a decir un feedback de algo que puede mejorar, enseguida se siente atacado, se siente que lo están juzgando, se siente que no puede, que no están viendo su mejor potencial y estoy como constantemente escuchando que decir la verdad es un problema. De hecho, si uno dice la verdad, o me ha pasado con personas, pero es que tú no me entiendes, es que tú no sabes lo que estoy pasando, ya va, pero ¿qué es preferible? Que yo te diga una verdad que en este momento te está doliendo, pero te va a hacer mejorar como persona, o te sigo mintiendo y sigo que sigas afectándome con tu mala conducta. O sea, eso hablando de un caso en específico. Claro. Ahora, si lo llevamos en macro, hay personas que inclusive huyen de la verdad, que constantemente, vamos a ponerlo así, hablan mal de ti, están alrededor tuyo y tú le dices, mira, hay algo que te incomoda de mí. No vale, claro que no, todo está bien. Claro, no le gusta la confrontación. Claro, Pero, el otro pero extremo. sale de ahí y dice, no, es que Julián es un fastidio. Claro. Julián es no sé qué, o Juan Carlos no lo soporto. Y cuando tú le preguntas, ¿hay algo que podamos mejorar? ¿Hay algo que te incomode de mí? No, todo está bien. Entonces, vivimos en un mundo actualmente donde cada vez hay más personas así, que capaz en algún momento era más fácil para mi abuela, por ejemplo, es decir la verdad es algo normal para ella y a veces la dice tan fuerte que yo le digo los consejos de la abuela. ¿Por qué los consejos de la abuela son buenos? Porque en esa época se decían las verdades sin mucho cuento. Ahora, hoy en día ha cambiado, porque la forma en que decíamos la verdad capaz no era la mejor, pero ya ahorita estamos como en un momento donde la forma de decir la verdad
ya se ha tergiversado en un punto donde ni siquiera es verdad. Es simplemente un adular a alguien y hacerle un daño a alguien cuando tiene que mejorar. Es mi punto de vista. Pero yo coincido un poquito con el tema de que la verdad duele. O sea, y miren esta conexión de las tres cositas que hemos dicho ahorita. O sea, si partimos de ese punto de vista de que la verdad duele y lo conectas también con la segunda frase que probablemente todos hemos escuchado y nos hemos dicho en algún momento, es que no, quien te ama te dice la verdad. Entonces tú dices, ya va, pero déjame conectar estas dos frases. La verdad duele y quien te ama te dice la verdad. Es decir, que quien te ama te va a causar dolor. Pero eso pasa a través, tú lo acabas de decir, de un proceso de confrontación. Entonces, quien te ama te confronta, esa confrontación te genera dolor, pero lo hace porque te ama y quiere lo mejor para ti. Entonces, cuando tú lo ves desde esa lógica, tú dices, bueno, es coherente. El problema está en cuando jugamos el rol del que confronta y el que es confrontado. Y desde mi punto de vista, yo no sé ustedes, pero inmediatamente cuando yo lo digo en voz alta, yo he sido confrontado y yo he confrontado. Y las dos las he hecho mal. O sea, porque a mí personalmente cuando me confrontan, y esto es una gran debilidad, cuando me confrontan, inmediatamente La actitud. lo que uno busca es defenderse. Es defenderse, porque es una confrontación. Y necesariamente una confrontación no quiere decir porque una confrontación a veces lo podemos ver como algo negativo. Y una confrontación no necesariamente tiene que ver con algo negativo. La confrontación puede ser muy sabia o puede ser muy interesante si las dos partes están como dispuestas a debatir y a dialogar. Así es. Y todo eso tiene que ver, vuelvo y estoy hablando desde mi experiencia como yo lo he vivido, en cómo inicia el proceso de confrontación. Porque a veces yo puedo creer que tengo la razón o la verdad de algo y voy a confrontar a Alejandro y lo confronto empezando de entrada, desde que yo lo que quiero es convencerte en que yo tengo la razón y tú eres el que estás haciendo mal. Las personas que me conocen saben que yo siempre digo algo. A mí particularmente me gusta mucho cuando la gente se me acerca a decirme las cosas que estoy haciendo mal. A mí me gusta mucho. O sea, yo no soy de las personas que le gusta, a mí me incomoda que la gente se acerca cuando, ay, mira, qué bien lo estás haciendo. Yo siempre he creído que cuando el trabajo, tu actitud, esto es en evidencia. Pero a mí me gusta mucho cuando alguien se acerca a decirte que lo estás haciendo mal. Y siempre digo lo mismo. Y las personas que me conocen saben que esto es así porque lo hablo mucho, sobre todo con la gente con la que trabajo. A mí me gusta mucho que vengan a mí a decirme que estoy haciendo mal. Porque cuando lo hacen, hay dos escenarios. El primero es que me convenzas con argumentos de que yo estoy haciendo algo bien y si yo tengo la humildad pueda cambiar y eso a mí me va a traer algo bueno. Pero la segunda es que me ratifiques de que yo tengo la razón. Porque en tu confrontación yo te voy a argumentar de por qué yo tengo razón, voy a ver tus argumentos, otro punto de vista y entonces o cambio para bien o hago que el otro cambie para bien. Entonces no es necesidad de ganar. Todo tiene que ver con que si en verdad amas a esa persona, el cambio va a estar bien en ti y bien en ella. Y lo importante yo creo que también es cómo tú llevas esa verdad, cómo te acercas a la persona para Ujú. decir esa verdad. Tiene que ver mucho, porque si no hay empatía, y yo no sé cómo decir esa verdad, puedo convertir esa verdad en un martillo que golpea un yunque. Y en vez de causar un bien en la persona, lo que puedo causar es una violencia en la persona. Y lo que puedo ocasionar es que esa persona se cierre a la verdad. Porque ¿qué pasa con una verdad? Cuando yo traigo una verdad es porque estoy confrontando de alguna u otra forma una mentira. ¿Sí? Normalmente las verdades han sido sustituidas por mentiras y esta verdad tiene que venir a suplantar esa mentira. A las personas no les gusta, a casi ninguno de nosotros nos gusta que nos confronten con verdades que nos duelen. ¿Por qué? Porque nos aferramos a nuestras propias verdades. Pero cuando esa verdad es pura y es verdadera y no es sustituible, esa verdad automáticamente nos confronta. Por supuesto que nos va a doler. Nos va a doler porque hemos creído en algo que no es verdad y necesita ser sustituida sí porque sí. Ahora, pero si tú llegas a traerme esa verdad y esa verdad no tiene empatía y no viene cargada de amor verdadero, entonces esa verdad va a hacer daño y va a ocasionar daño fuerte, profundo, y va a hacer que la persona cierre su corazón a recibir esa verdad. Y si tú dices una verdad, según lo que estás diciendo, Julián, que yo también soy partícipe teniendo empatía, pero aún así teniendo empatía, la persona
se incomoda con esa verdad. Porque lo más común Sí. es que... Las verdades incomodan. Sí, pero a mí me ha pasado que yo he tenido la mejor empatía del mundo. Ujú. Y he dicho una verdad y aún así la persona no la acepta. Y me hace sentir mal a mí. O sea, me quiere hacer sentir mal a mí por haber dicho la verdad. Y llego a la casa reflexionando y dije, pero si tengo que decir la verdad. De hecho, el Dios en que yo creo me demanda decir la verdad. Bueno, Claro. Y es algo que estoy poniendo más en práctica. Hay un versículo que dice, hablad verdad entre ustedes. O sea, Claro. entre nosotros tenemos que hablar siempre la verdad. Exacto, entonces, porque yo me acuerdo siempre un ejercicio, lo he contado varias veces, no, creo que no en el podcast, pero a mí me pasó una situación cuando estaba en el liceo, que yo me quería, después de que terminé la última clase, quería irme a jugar con mis amigos. Tenían un Xbox y un Nintendo y quería escaparme, pero mi mamá tenía un horario, estaba empezando el bachillerato. Me dice, hijo, después que salgas hasta ahora, estaba pendiente siempre de que yo llegara a la casa. A pesar de que me iba solo, siempre me estaba monitoreando. Y yo le digo, no, mamá, hubo una clase más. Me voy a quedar hasta más tiempo. Y hubo un silencio así. Mi mamá me dijo, hijo, ¿por qué me mientes? No me mientas. Tu mamá, yo sé que me estás mintiendo. ¿Por qué me estás mintiendo? Y dije, no, mamá, lo que pasa es que... Y me quedaba un rato pegado. Yo te conozco. Puedes decirme la verdad. Y le dije la verdad, hijo. Y me dijo, ¿por No qué pasa por qué nada. no eres sincero conmigo? Yo soy tu madre. Lo más que quiero es que confíes en mí. Y eso a mí me caló mucho y desde ahí yo trato de nunca, así mi mamá me pregunte lo que me pregunte, soy sincero totalmente. Desde cosas que le he dicho muy duras hasta cosas menos duras. Y de hecho a mí en la casa a veces me llaman, mira, habla con tu abuela para que le digas las cosas porque no entiende. Porque me gusta decir la verdad. A mí me gusta decir la verdad y siempre me buscan en momentos difíciles. Hace poco fue que se murió mi bisabuela y me llamaron para que llamara a mi abuela para que comiera. Y explicarle la razón porque estaba como... Y voy y le explico y empezó a comer. Y yo decía, pero ¿por qué a la gente le cuesta tanto sentarse, analizar la situación y decir la verdad? Y es precisamente porque nos da miedo. Porque con nuestra vida, que nos digan algo que mejorar, nunca, siempre nuestra actitud va a ser, no, es que yo no puedo aceptar esto. Es más, si yo hoy le hago un ejercicio y le pregunto, ¿cómo estás, Julián? ¿Qué me vas a responder? Te voy a decir bien, excelente, Bueno. en victoria. Y nos acostumbramos a funcionar así como robots. Es así. En nuestras iglesias, en nuestros hogares. Le van y le preguntan, hijo, ¿cómo estás, hijo? Ay, estoy bien, papá. Eso no es una pregunta completa. O sea, Sí. Por eso que yo creo, yo insisto y a veces me gusta mucho cuando nos pasa esto en los temas que empezamos a hablar y empezamos a ver. Yo creo, en serio, escuchándonos, que nos hace falta, y esto puede ser, no sé si alguien lo escucha puede sonar mal, pero nos hace falta, o sea, en el mundo en que vivimos, nos hace falta mucho más confrontación. Y la gente diría, pero ya vas, pero si estamos viviendo en un mundo de... No, nos hace falta confrontar mucho más. El problema no es la confrontación. El problema es con la intención y el corazón en el cómo Así es. confrontamos. Porque confrontar es sano. no, y que nos acostumbramos, Juan Carlos, a que las personas, inclusive a nivel de los medios o lo que nos transmiten, y yo lo habíamos hablado en un episodio, es en un discurso donde yo desprestigio a otro que Sí. no necesariamente le estoy diciendo la Confrontar verdad. no es Así humillar. No es humillar. Es como un ejemplo que una vez le ponía al viejito que le decía como que, bueno, yo le voy a pedir un consejo a Julián. Y yo le empiezo a hablar mal de mi mamá o mal de mi papá. Y Julián me puede decir a mí, pero Alejandro, o sea, ¿de qué me vale a mí si tu madre y tu padre o tus amigos no están acá? ¿Qué puedes hacer tú? O sea, porque yo soy el que puedo mejorar. Entonces nos acostumbramos a vivir así, inclusive en los medios, a echarle la culpa a los demás, pero son pocos los que dicen, mira, yo soy una persona así, que necesita mejorar esto y capaz por esto me comporto así, ¿cómo puedo? O sea, necesito ayuda. No lo hacemos. Tú sabes que, Juan Carlos, dijiste una palabra clave que tiene que ver con la verdad, que dijiste, decir la verdad no, o confrontar no es humillar. No es humillar. Y esto es tremendo porque tenemos el mejor ejemplo y siempre lo vamos a poner en la mesa y cuando hablemos, que es Jesús. Jesús fue un hombre que no humilló, él confrontaba el pecado de las personas, confrontaba la actitud de las personas, pero él no las humillaba, sino la base que en la forma amor. como él lo hacía en base al amor. De por sí hay un caso bíblico que traen a una mujer que está en adulterio y la ley decía que esa mujer tenía que ser apedreada y ellos querían apedrearla, pero él no humilló a esta mujer como estos hombres la estaban humillando, sino que él agarró y la confrontó con la verdad. ¿A quién? A ella, pero también los confrontó a ellos. Y ellos al ser confrontados con la verdad, pero en amor, ninguno pudo
condenarla por lo que ella había realizado. O sea que la verdad no debe humillar a la persona, no debe aplastarla, sino más bien debe buscar de sanarla y de restaurarla. Sí, ahí estaba buscando justamente la palabra, por ejemplo, con la relación de cómo el pueblo hebreo utiliza la palabra verdad. Y la palabra, si no me equivoco, es como emet. Y dentro de la palabra, el inicio, o sea, la palabra tiene en su constitución 3 palabras que son en el alfabeto, una palabra con la que inicia el alfabeto, o la palabra que está en el medio, es una palabra que es el medio del alfabeto, y la palabra como la que finaliza es la última parte del alfabeto. Entonces ellos utilizan esa palabra porque la verdad siempre tiene que estar en todo momento. Es decir, como que desde el inicio de algo hasta el final. Para ellos no existe una verdad medias, porque en el medio también está la verdad. Exactamente. Entonces hacen esa constitución porque precisamente ellos mezclan la verdad siempre con lo que ellos creen. Y eso les hace demandar una mayor exigencia de la verdad, que cuando tú contrastas ese nivel de interpretación con lo que nosotros manejamos con verdad actualmente, se aleja bastante. Y yo decía, ¿de qué manera nosotros podemos vivir en esta actualidad que la verdad sea integral, hasta en lo más mínimo? Es un ejercicio que yo estoy haciendo porque uno se acostumbra a veces hasta a mentir. Yo en estos días le pedí ayuda porque oraran por mi perrita. Y mi forma de ser es, no, todo está bien. Y yo decía, no, yo estoy preocupado. Claro. Esta mascota para mí es demasiado importante. Y yo dije, yo tengo que buscar a mis amigos y Así pedirles es. oración. Algo que yo normalmente no hago. Pues mi conducta es mentirle al mundo y decir, no, estoy bien, muchachos. Estoy bien. Todo está bajo control. Y yo decía, no, voy a poner a orar. Hoy en día está súper bien, o sea, con el tratamiento y todo lo demás, pero les pedí ayuda y yo me sentía, mamá, le pedí ayuda a los muchachos en oración, en lo que sea. O sea, pero me sentí tan bien salir de mi mentira hacia mí mismo. Claro. De decir que yo estaba bien y Sí, que... sí, sí. Porque llegar a la casa y decir a mi mamá, no, todo está tranquilo, mamá, eso lo soluciona. ¡Mentira! Claro. Me sentía preocupado, estaba como en una situación donde, o sea, sí sabía que íbamos a salir de esta, sí que, pero mi intención, voy a buscar a mis amigos, a pedir oración, voy a orarle a Dios, a pedirle a Dios, pero esa es la verdad. Esa es la verdad no es quedarme y decir, no me pasa nada, porque Claro. me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy haciendo un daño. Claro, pero al mismo tiempo, o sea, como te digo una cosa, te digo la otra. O sea, yo creo que eso tiene que ver mucho también con... Nosotros tampoco podemos ir por el mundo No, claro. y decir, bueno, yo tengo que decirle la verdad a todos. Si algo me incomoda, yo voy y le tengo que hablar a todo el mundo. Y hace como 2 semanas estaba viendo un mensaje y lo que estamos hablando aplica perfecto. Porque hay una parte de la Biblia, en Mateo, donde hay una instrucción muy, muy clara que es como un paso a paso de cómo se resuelve esto. O sea, que es como el instructivo que Jesús da cuando alguien peca contra ti o te ofende. Donde Él te dice, mira, si alguien te ofende, y miren cómo empieza el versículo. El versículo empieza así, dice, si tu hermano peca contra ti o te ofende. Entonces, primero, no es cualquier persona. O sea, no es que si yo estoy en la oficina y ayer empezó una persona del departamento de tecnología que ni la conozco y la persona tiene un tic que es así, ya me molesta, entonces no, eso está mal porque entonces ya me... No. Es si tu hermano, si alguien cercano a ti, es decir, hay una relación que te vincula emocionalmente a esa persona, te ofende, es decir, hace algo que te molesta o va en contra de lo que tú consideras que está bien o que está mal, que es lo que estamos llamando verdad, mira lo que te dice. No es que es algo alternativo. Si alguien hace algo que esa persona a ti te importa y para ti es una ofensa o va en contra de tu verdad, el que hizo algo no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad es tuya. Porque el versículo dice, ve tú y habla con esa persona en privado. O sea, entonces aquí hay como 2 cosas importantes. Y no me voy a meter a hacer un estudio bíblico, pero aquí sí me interesa burda esto, porque mira todo lo que estamos hablando. Primero, yo no debe, eso no es, no, que hay que confrontar más, sí, pero tienes que seleccionar a quién vas a confrontar. Y son personas que de alguna manera tienen una relación cercana a ti. Si esa persona hace algo que contradice tu verdad, por ende te incomoda, la responsabilidad está en ti. Aunque él haya hecho algo que a ti te incomode, la responsabilidad recae sobre ti. Ve y confróntalo en silencio.
Y luego dice, si esa persona no te hace caso, llévala a 2 personas más expertas. Si no, preséntala ante la iglesia. Pero mira cómo termina. Mira, que es lo que a mí me gusta mucho, que responde un poquito la pregunta que te hiciste hace rato. Después que tú pasas por todo un proceso, tú, el que te ofendieron, el que con una verdad diferente a la tuya, te sentiste mal. La responsabilidad es tuya hacer todo esto. Si todo ese proceso termina y esa persona no te hace caso y te ignora, mira lo que dice aquí. Dice, trátalo como lo harías con un pagano o como un recaudador de impuestos. Y yo toda mi vida leí esto mal. Porque si ponemos esto en contextos de la época donde esto se escribió, los recaudadores de impuestos eran personas que todo el mundo odiaba. Detestaba y trataban mal. Entonces, cuando yo lo leí y dice, bueno, si esta persona me ignora, yo voy y hago lo correcto, yo voy y hablo con él y tal. Y entonces trátalo como un recaudador de impuestos. Es decir, trátalo mal. Y quien lo escribe es Mateo, que era recaudador de impuestos. Y Mateo lo escribe, que es decir, él sabe cómo lo trataba. Así es. Pero esta orden la está dando Jesús. Ahora, piensa. Esta persona tú hablaste 1, 2, 3, por 5 niveles y todavía esa persona no te hace caso. Y Jesús te dice, trátalo ahora como un recaudador de impuestos. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Cómo trataba Jesús a los recaudadores de impuestos? ¿Cómo trató a Mateo? Con amor. Con amor, con decir, compasión. Aún si esa persona no está de acuerdo contigo buenísimo. y contradice tu verdad y la pasa y todavía sigue siendo terco, trátala como un recaudador de impuestos. Y tú has recalcado 2 cosas. Tú has dicho, y esto lo escribió Jesús, y esto lo escribió Jesús, pero ¿quién era Jesús? Esto lo dice Jesús, lo escribió Mateo. Y lo escribía, pero lo dijo Jesús. Sí, lo dijo y lo dijo Jesús. Y entonces, ¿pero quién era Jesús? Bueno, él era la verdad, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él mismo era la verdad. La verdad estaba en él. Él representaba la verdad y todo lo que él hablaba y salía de él era única y exclusivamente verdades. Ahora, no lo decía desde el punto de vista como muchos de nosotros actuamos, desde la arrogancia o desde el orgullo, porque muchas veces decimos verdades desde el orgullo y de la arrogancia y lo que hacemos es defender orgullosamente nuestra verdad. Sí. Y entonces, pero eso no hacía Jesús, eso no hacía él. Él entregaba la verdad en amor porque él comprendía que esa verdad entregada en amor, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Te iba a conducir por el camino correcto para que pudieras vivir de una forma correcta o plena. Entonces, como él era el camino, él era la verdad y él era la vida, él mismo era la verdad, él entregaba la verdad de una manera totalmente diferente a la forma como la entregamos nosotros, como la sociedad y el mundo está acostumbrada a entregarla. Si tú te pones a ver y analizas esta generación o nosotros mismos, muchas veces hasta tenemos una verdad y cualquier situación la queremos expresar a través de una historia y colocarla en Instagram y decir, esto es una verdad, se necesita decir, se tenía que decir y se dijo, pero la decimos desde la arrogancia, la decimos desde el orgullo, no pensando en que esa verdad haga bien, sino pensando en cómo esa verdad puede darte durísimo en el corazón y meterte el dedo en la llaga y a ver cómo esa verdad la puedo utilizar para causarte daño. Pero eso no era lo que Jesús hacía. Jesús no lo hacía. Tú dijiste, desde la intimidad, llévalo a un lugar secreto, seguro, aparte. Sí, aparte. Pero Jesús lo practicó. Claro. Él agarra a la mujer samaritana, una mujer que nada tenía que ver con los judíos, pero él la confronta en privado, en un lugar donde había un pozo de agua y allí es donde la confronta ella sola. Él agarra a Nicodemo de noche donde no había nadie y lo confronta con una verdad, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo que es eso? Claro que tienes que nacer de nuevo. Entonces, pero él él lo aplicaba, lo que tú estás leyendo allí, él lo vivía día tras día porque él no exponía a nadie. Nosotros normalmente usamos la verdad para exponer, hasta públicamente, porque no es lo mismo que yo agarre y te diga una verdad a ti en secreto, en privado, que sé que es algo que tú la vas a poder tomar de una manera totalmente diferente y a lo mejor con una meditación, una conducta diferente, que yo te diga una verdad delante de todos los que están acá presentes y tú automáticamente te vas a cerrar esa verdad porque yo te estoy humillando con esa verdad. Es una verdad que golpea, no es una verdad que busca sanar. Es que cuando tú expones a alguien, lo humillas. Inmediatamente. O sea, y Así nosotros podemos hacer eso cuando por ejemplo, a mí me llama la atención que Jesús, así como se define como amor, se define como la verdad. Y es interesante porque una de las características específicas de hoy, como características específicas, es la verdad. Y para el pueblo judío, Dios es verdad. Desde el Pentateuco, todos ellos venían diciendo que... Entonces, al Jesús decir que era la verdad, era confrontante para todos ellos. O sea, tenía una connotación no solo al momento bueno, soy la verdad y lo que yo hago es en verdad... Y por eso incomodó a tanta gente. Y el pueblo judío,
los sacerdotes, los fariseos, al ver eso, se dicen que como este loco va a decir que la verdad, si Dios es la verdad. Para ellos no entendían eso, pero el concepto de verdad y amor estaba muy ligado porque son características de Dios. O sea, una es dependiente de la otra. Ahora, nosotros cuando tenemos este modelo, ¿cómo podemos expresar las verdades en amor en todo momento? Porque sigo insistiendo, aún así es difícil. Porque aún tú llevas a alguien en privado y nos cuesta llevar a esa persona en privado. Pero pásalo por ahí, o sea, salgámonos ahorita de la parte, no del contexto bíblico, sino de la literalidad, de la parte literal de la Biblia. Y vamos a aplicarlo a las vidas nuestras. Ok. O sea, porque a mí esto Así es un filtro. O sea, es un Así filtro es. para saber dos cosas. Uno, que tanto amas a una persona. Y dos, que tantas personas te rodean y te aman. O sea, empezando por la primera parte. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te confrontó? O sea, que ustedes fueron confrontados por alguien, que esa persona necesitaba expresarles o expresarte algo que te molestaba, o sea, que le molestaba a esa persona, le incomodaba de ti, y lo hizo en silencio de manera individual. O sea, lo hizo, cuando digo en silencio, lo hizo contigo, pero en un lugar apartado. ¿Cuándo fue la última vez? Si esa persona te viene a la cabeza, esa persona te ama. Así es. Esa persona le importas. ¿Y cuándo fue la última vez que ustedes confrontaron a alguien y lo hicieron de manera pública o lo hicieron de manera privada? Porque yo he expresado varias veces en mi vida personas que digo que me importan, que las quiero burda, y cuando me molesta algo de ellos, en plena reunión, racaplan, le sueltas esa metra por el medio. Así es. Entonces no te importa tanto en verdad. Sí. No, a mí me ha pasado, o sea, me ha tocado que me quieren, de hecho, recientemente, me ha pasado que me han tratado de decir una verdad en público para humillarme y me ha tocado aplicar lo que tú dijiste. O sea, lo que dice la palabra. Claro. Decir, mira, vamos un momentico para este lado, hablar. Claro. Y después hablamos ahí. O sea, pero me ha tocado a la inversa. Ojo, también recuerdo eso, la importancia de hacerlo en privado. Ahora, me surge también, una de las cosas o los errores, yo soy muy sarcástico. Y aquí es un error que he cometido muchas veces. También con el sarcasmo yo digo verdades y humillo a la gente. Y es una forma en que yo sí me arrepiento. Yo digo, cónchale, yo a veces sé una verdad de alguien, Y la utilizo para. A la su utilizo. ventaja. Sí, y no me di cuenta. Y es algo que estoy haciendo un ejercicio. Yo tengo que dejar de echar chistes de esto y hablar con la persona aparte y de verdad decirlo en forma de chiste. Porque hasta la verdad la tomamos en chiste y Sí. es una forma de humillación. Sí. Y lo hacemos mucho. Y se convierte en cinismo. Nos volvemos cínicos. Ahí somos porque dos, Ale. utilizamos verdad y no Sí. somos tres. Yo hago mucho porque eso. yo también lo hago. Y en estos días hablaba con Lo hice en mira, estos días en y estos días le comentaba a una persona, un amigo, y le decía, brother, y le comentaba a un amigo de verdad, y le decía, brother, me he dado cuenta que soy cínico. Le dije, y quiero cambiar eso. Porque a veces agarro verdades y como no las sé, las agarro de broma y bromeo con verdades que tienen que ver con personas y con sarcasmo. Y quiero cambiar esto de ser cínico. Y esa persona que me conoce se rió en mi cara. Se rió en mi cara y dije, yo siempre te he conocido, tú siempre has sido cínico, me dijo. Y Qué fuerte. pero él me dijo una verdad. Eh. Él me dijo una verdad, pero me la dijo así bien confrontada y me dije, eso nunca lo vas a lograr, me dijo él, ¿no? Entonces, me dijo una verdad. ¿Cuánto daño le pero habrás hecho a esa persona? Sí, así ¿Cuánto mismo. bullying? Y me dio risa en el momento, pero después dije, no, pero es que yo puedo dejar de ser cínico, porque necesito comenzar a aplicar las verdades y hacerlo bien. Mira, tú preguntaste ahorita, vamos a hablar de lo que nos nuestra pasa vida. a nosotros en nuestra Claro. vida. Anoche mismo pasé una situación con mi esposa. Y fue porque tuvimos una conversación en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Mis hijos ya están grandes, pero estamos en una etapa donde la crianza hay que irla adaptando y establecerla de una forma correcta. Y fíjate algo, yo le dije verdades a mi esposa en cuanto a la crianza y estábamos hablando acerca del carácter que se tiene que aplicar a los chamos, la forma como tenemos que acercarnos a ellos, de corregirlos y todo esto. Pero yo usé en ese momento, aunque traté de hacerlo de la mejor manera, usé palabras que no eran correctas. Y aunque mantuve de repente, porque en ese momento estuve un poquito de molestia cuando estaba hablando con ella, traté de mantener el control, de no ofender, de tener una conversación y me fui a mi cama a dormir, nos fuimos a dormir. Y cuando estábamos viendo una serie juntos, tuve que parar la serie. ¡Puf!
y decir, mi amor, no. Está bien. Antes de yo dormirme tenemos que conversar. Y le dije, perdóname. Ella me dijo, ¿pero por qué? Y le dije, por lo que te dije. Me dijo, lo que me dijiste estaba bien, era verdad. Le dije, pero no, las palabras que yo usé no eran correctas. No eran correctas. Y me dijo, no. Yo le dije, no, deja que la corrección venga, porque es que si no, después te puedo causar daño. Y usé esta palabra, y no tenía que usarla. Y en este momento alcé el tono de voz y me quebranté y comencé a llorar. Y fue difícil. Y ella después me abrazó también llorando y me dijo, tienes razón. Me dijo, no quería aceptarlo porque te amo, pero tengo que aceptar la corrección que tú mismo te estás haciendo porque es necesario. Y yo le dije, no, es que es necesario. A veces nos oponemos a aceptar la corrección, pero era necesario porque yo no puedo, si es la persona que yo amo, tú lo decías ahorita, Juan Carlos, si amas a esa persona y la estás corrigiendo en amor, entonces eso no tiene que causar daño. O sea, tienes que sentirse confrontado, pero no tienes que usar la verdad como, nuevamente, no la tienes que usar como un mazo que golpea un yunque, sino más bien tiene que ser como algo que cae con peso, pero que no te hace daño. Pero es que yo ahí creo que ese es un error que cometemos muchas personas, para no decir todos, pero por ejemplo en esta mesa estoy seguro que los tres lo cometemos, que la mayoría de las veces tú dices, no, bueno, es que, y por eso lo decía al principio, esa famosa frase de que quien te ama te dice la verdad. O sea, a veces nosotros decimos, bueno, es que como esta persona me importa, tal cual como aquí dice el versículo en la Biblia, como esta persona me importa, como Julián yo lo quiero burda, como mi esposa, como Alejandro, como mi socio, como quien sea, y esta persona me importa, yo porque lo amo le voy a decir la verdad. El problema no es ese, el problema es cómo le digo la verdad. Así es. Porque nuevamente aplicándolo a mi vida, que yo le decía, a mí me gusta mucho que me confronten, y yo me he dado cuenta que cuando lo hacen de una manera agresiva, yo me bloqueo y respondo como un animal más. Así es. O sea, Y así sea verdad. Y así me bloqueo. Porque estás defendiendo tu orgullo. Me estoy defendiendo Así mi es. orgullo, lo cual no está Así bien es. de mi parte tampoco, porque eso es no saber escuchar. Y vuelvo, insisto, tanto el que confronta como el que es confrontado, la empatía tiene que estar en ambos. Pero es burda de difícil que te confronten de una manera con cierto tono o palabras, porque inmediatamente, por lo menos me pasa a mí, yo entro a la defensiva, aunque sé que lo que esa persona me está diciendo es verdad. Y luego, cuando uno lo hace al revés, debería aplicar lo mismo. O sea, si yo sé que cuando a mí me confrontan de X, Y o Z manera, yo reacciono mal, yo no puedo ir a confrontar a esa persona porque a veces lo hacemos, no, bueno, porque yo tengo un conocimiento más de esa persona, o tengo las palabras correctas, o conozco verdades de esa persona y sé que me voy a ir por ahí y me le meto por debajito. Y entonces, en el fondo, todo tiene que ver también con un poquito de orgullo. O sea, con que el desprenderse del orgullo para confrontar a alguien es muy difícil. O sea, porque nuevamente eso implica que yo te voy a confrontar a ti, pero si yo te voy a confrontar, yo debo ir a confrontarte, por lo menos con la remota posibilidad en la cabeza, de aunque que yo te voy a confrontar, yo no tengo razón. Mira, Juan, yo soy padre de 3 chamos. Cada uno es diferente. Y he cometido errores aún cuando los tengo que corregir. Y un día, corrigiendo a mi hija pequeña, ella tiene unas características diferentes a mis otros hijos. Y yo fui a confrontarla delante de mis hijos, a corregirla, y yo tenía la verdad. Era verdad lo que yo estaba diciéndole. Y utilicé verdades. Pues que yo terminé, ella fue a mi habitación, entró a mi habitación y me dijo, papá, ¿puedo hablar contigo? Me dijo, sí. Yo le dije, sí, hija, pasa. Y yo dije, no, ya viene a reconocer su falta y viene a pedirme perdón, porque yo soy el padre, ¿sí? Y cuando un padre habla la verdad, todos callan y obedecen y reconocen. Y resulta que ella vino fue a confrontarme con otra verdad que yo no vi. Y ella dijo, lo que dijiste fue verdad, pero la forma como me lo dijiste, y ella llorando, me dijo, la forma como me lo dijiste no era la correcta, papá. Le dije, porque me humillaste delante de mis hermanos. Y no me gusta que me llamen la atención delante de mis hermanos porque me siento mal. Y yo me desbarató, porque era una verdad, me desboronó, me desarmó. Porque nosotros los padres somos muy orgullosos. Porque somos los padres, el hijo tiene que callar. Sí, y yo sé todo. El hijo no puede confrontarme a mí. Yo soy quien confronto constantemente. Pero cuando tú llevas relaciones sanas
y verdaderas con tu familia, entonces ellos también tienen acceso hacia nosotros para poder decirnos verdades. Y ellos sí nos van a decir verdades, porque ellos sí nos conocen a nosotros verdaderamente y nos van a confrontar y ellos lo van a hacer con mucho amor. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad y esa madurez de poder abrazar esas verdades de alguien pequeño, que nosotros vemos como alguien pequeño. ¿Y qué verdad puede venir de ese pequeño? ¿Qué verdad puede venir de él? Si la verdad la tengo soy yo. No, 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 no. Nosotros nos equivocamos y muchas veces nuestros hijos mismos nos van a tener que confrontar y nosotros vamos a tener que tener la madurez y el amor para aceptar esa confrontación y esa verdad que viene de parte de ellos también. Yo cuando salí para acá, escuchando los primeros admirable, porque, Julián, no cualquier padre tiene la capacidad de verlos de esa manera. Eso es admirable, pues, y siéntete, bueno, te honro públicamente, porque muchos papás capaz no llegan a ese punto de bajar el orgullo, porque no es fácil para un padre reconocer una falla en un hijo viendo que el hijo capaz es inmaduro o que capaz no tiene una edad, pero cuando tú reconoces también tus fallas ante los demás que tú piensas que no tienen la misma capacidad de analizarlo, tú estás haciendo que esa es la empatía de Cristo. Y eso también te permite que esa persona te entienda a ti también y quiera aplicar esa verdad. Y hoy cuando yo salía, yo decía, supe el tema, perdón, de la verdad y me venía a la mente el tema, la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Y tenía así como que esa repetición, ¿y por qué la verdad nos hace libres? Pero es dependiendo de la verdad que nosotros queramos transmitir. Porque la verdad de este mundo está bastante tergiversada. De hecho, conocemos al padre de la mentira, que lo podemos decir el enemigo, Satanás, como lo quieras llamar. Pero la mentira también hace que las personas crean una verdad equivocada. Es decir, hoy en día, empezando desde el ámbito digital hasta el ámbito real, está totalmente tergiversado y todo atenta contra algo importantísimo. Yo decía, contra nuestra identidad. Mucha gente creyendo una mentira como verdad en su vida. Se ven a un espejo y en vez de ver las capacidades que ven, se creen toda la mentira que le han vendido toda su vida. De incapacidad, de imposibilidad, de cosas, de traumas acumulados. Y si nosotros hemos encontrado una verdad que nos hace libres, y yo me puse ahorita, se me vino a la mente otra vez el versículo, y me llama la atención que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, no hace falta simplemente creer en Dios. Era lo que le decía Jesús. O sea, si ustedes han creído en mí, hay un paso más. Y es la única manera de ser discípulo, o sea, de modelar, de comportarnos como Jesús, es obedecer sus enseñanzas. Y cuando vemos sus enseñanzas, que las hemos mencionado algunas acá, hay amor y verdad. Entonces, la única manera es aplicándolo y viviéndolo constantemente, porque yo puedo estar creyendo una mentira toda mi vida y las voy descubriendo. Y es doloroso. Yo hace poco descubrí una mentira en mi vida y era como que no puede ser que esto sea yo. Y es doloroso, pero una vez la acepté y dije, yo voy a cambiar esto, como Julián dijo, o sea, yo tengo que mejorar esto. Y habló con su esposa o Juan Carlos las veces que has tenido que confrontar y te dicen, en verdaderamente eres libre. Lo que pasa es que es difícil ese primer paso, porque crees que te van a señalar, porque crees que te van a decir cualquier cosa, pero no hay nada más bonito. Ese realmente es como que una conciencia tranquila, porque hiciste todo lo que estaba a tus posibilidades para mostrar en tu vida la verdad de Cristo. Lo que suceda después, hacia el principio no sea aceptado de la mejor manera, Dios te va a respaldar, porque Él es el que toma inclusive lo que nosotros quisiéramos, si es una injusticia y lo dijimos y nadie nos escuchó, tomar venganza. No, eso le pertenece a Dios. Claro. Eso todo le pertenece. Entonces es bonito ver la verdad de esa manera porque es la única manera de ser sus discípulos. Entonces, muchas personas creen en Dios y me parece fantástico que lo crean, pero pocos están dispuestos a ser verdaderamente libres. Y tenemos esa oportunidad porque es como que entrar en otra dimensión, es como que vivir de una manera diferente que tiene unos frutos hermosos. O sea, es tipo ver en las personas y te digan, wow, Alejandro, me agrada pasar tiempo contigo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que es sincera con los demás. Que de hecho,
hay dos tipos de verdad, si lo vemos. O sea, está la verdad interna, pero también hay una verdad que involucra la sinceridad, que es lo que tú expresas hacia otros y lo que las otras personas ven. Sí. Y es esa parte integral de ser verdaderamente libre. Jesús vivía en la verdad y expresaba la verdad. Las dos cosas estaban muy bien alineadas. Y cuando la expresaba, obviamente estaba el amor, porque Él es el amor. Entonces, Así es. si nosotros decimos, tengo a Cristo en mi corazón, tenemos la verdad, no podemos vivir una vida de mentiras teniendo a Cristo en nuestro corazón y las personas lo necesitan. Y por eso yo creo que, Ale, y es una de las cosas que a mí me apasiona de Dios, de aprender de Él, de aprender de ver el modelo de Jesús de vida, porque cuando nuevamente volvemos a ese versículo en Mateo, tú lo acabas de decir, o sea, vivimos, y ya para esa época, cuando Jesús transitó por este mundo, ya era un mundo también, o sea, caído, un mundo lleno de mentiras. Entonces, en un mundo lleno de mentiras, la confrontación hecha de manera adecuada es un verdadero acto de amor. Y ese es el principal mandato que Dios nos dejó a nosotros. O sea, es ama a los demás como te amas a ti mismo. Entonces, la confrontación, que es algo en este mundo, y por eso siempre digo que las maneras de Dios son totalmente contrarias a las maneras del mundo. En este mundo donde dices no, queremos menos confrontaciones, un mundo donde reine más la paz. Y la palabra confrontación, reflexionando sobre todo lo que estamos hablando, cada vez se está convirtiendo en un tabú. O sea, no, el confrontar no está bien. Y el confrontar desde la perspectiva de cómo Jesús lo hacía, era el acto de amor más grande. Porque realmente implica desprenderte de tu orgullo, implica realmente querer lo mejor para esa persona e implica no querer, desde lo que hemos dicho, humillarla. Entonces, en verdad, cuando tú confrontas o eres confrontado de la manera correcta, lo que está sucediendo ahí es un acto de amor increíble. Y eso no lo vivimos ni lo entendemos así. Bueno, cuando una persona me va a confrontar, yo quiero confrontarla, inmediatamente es para ganar una batalla o un argumento. Y no se trata de eso. Se trata de que porque me aman o porque yo amo a esa persona, existe esta conversación para debatir, para que al final surja lo mejor para los dos. Y por eso yo creo que lo que yo personalmente me llevo de esta conversación es ese replanteamiento o este otro ángulo de cómo entender lo que significa la palabra confrontación. Sí. Así es. Tú sabes que una de las cosas que nosotros tenemos algo en particular, que somos creyentes. Todos nosotros, de alguna otra forma, tenemos un acercamiento a la palabra constante. Y normalmente los creyentes utilizan aún la verdad, porque en la Biblia está la verdad, y utilizamos la verdad como una espada para herir. Y normalmente se ha usado así. Usó la verdad para herir la fe de otros, para herir la creencia de otros, para herir, pero no para confrontar. Si lo usáramos para confrontar en amor, entonces los resultados serían otros. La forma en que la gente vea el cristianismo sería otro, tendría otra perspectiva totalmente diferente, como nos verían si usáramos la verdad correctamente. Y yo creo que eso es algo que queda como reflexión. Para los que son creyentes, sepamos utilizar la verdad, y aunque son verdades puras y son verdades que no son negociables, la forma en que las utilicemos podemos hacer que personas se acerquen a Dios o que se alejen. Y son las mismas verdades, pero mal usadas puedes hacer que personas lleguen a odiar a la iglesia, que odien el cristianismo y se alejen de Dios. Pero si esa verdad es bien usada, tú puedes provocar que esa persona más bien ame. Claro. De donde procede esa verdad, que es el mismo Dios. Sí, y tiene una lógica, ahorita me acordé, bíblica. Recuerda que el cinturón de la verdad y la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde tú guardas la espada normalmente? En el cinturón, en la verdad. Y cuando la usas, tienes que ser muy, muy sabio en cuándo utilizarla. Entonces, muchas personas utilizan la espada sin saber que va en el cinturón de la verdad. Entonces, si se cae el cinturón, se cae todo. O sea, se cae la protección que tiene. Entonces, la verdad es eso que te sostiene hasta el final. Y Jesús, y esto fue una reflexión mientras hablabas, Juan Carlos, que se me venía a la mente, Jesús defendió su verdad hasta el final. Porque aun cuando lo llevaron a la cruz, le preguntaban cosas de si era el Mesías, de si era el Salvador, y todas las respondió con la verdad. Tanto así que un hombre se lavó las manos porque había tanta verdad en él que prefería de esa manera, y lógica totalmente, pero con un poquito de sarcasmo, lavarse las manos y cederlo al escarnio público y humillarlo. Pero aún así, él confrontó la muerte hasta el final y la venció en nuestra vida. De ahí viene el dicho
que por la verdad murió Cristo. Pero- Pero ese dicho tampoco es verdad. Tampoco es Porque verdad. Él realmente no murió por la verdad. La verdad detrás de ese dicho es que Él murió por ti y por mí. Sí, Sí, la no, verdad. y que al final él levantó la verdad por sobre la Así mentira. es. Y yo creo que es un buen ejercicio que nos podamos llevar, porque yo siento que hay personas que temen a la verdad, pero capaz no es una verdad. No es una verdad integral como la mencionábamos, no es una confrontación en amor. Entonces, que capaz lo que hemos compartido de ayuda a las personas también si han sentido esas ganas de ser verdaderamente libres, puedan analizar en su vida eso que necesitan. Hay dos formas: o ir a una persona y confrontarla, o confrontarte a ti misma. Ambas son dolorosas, pero yo creo que hay muchas cosas que nosotros hoy en día podemos mejorar. Y yo siempre en estos días he estado haciendo una oración: Dios, ayúdame a ver aquellas cosas que yo necesito mejorar. Muchas familias están rotas, quebrantadas profundamente No saben confrontar. porque no supieron confrontar, saben porque no supieron poner la verdad en la mesa y usaron la verdad como una espada y destruyeron a la familia porque se llenaron de orgullo. No todas las verdades tienen que ser dichas. Hay momentos donde tienes que callar y esperar el tiempo y el momento para poder soltarlas O modelarlas. o modelarlas. Pero va a llegar un momento, o sea, yo creo que llega un momento donde es sano hacerlo. Yo Y creo si que- no, y que si hay personas que nos están escuchando y por decir una verdad y tu orgullo se ha antepuesto ante esa verdad y has causado daño, entonces es momento de que practiques una verdad. Tienes que repararlo. Tienes que repararlo y solo se repara a través del perdón, no a través del orgullo. Vamos a dar aquí para que nos dejen todas las verdades de nos van a llover. Estamos listos. Se les Nos quiere. fuimos. Bye bye. Vámonos.